hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Luz Dorada by Harold Moscovitz. Me acompaña mi querida amiga Celia Burgar y también Flor de Lis Valer. Vamos a estar conversando, vamos a estar celebrando hoy, el día de hoy, un cumpleaños. Vamos a estar compartiendo nuestras experiencias, nuestras anécdotas, celebrando a nuestro querido Harold Moscovitz, quien hoy justamente se encuentra de cumpleaños. Estimada Celia, estimada Flor, bienvenidas. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿te parece si les leo algo para empezar? A propósito de quién es Harold, para quienes no lo conocen. Harold Moscovitz, nació en 1947, profesor estadounidense, graduado en Sociología con honores en la Universidad de California en Los Ángeles. Con una capacidad psíquica extraordinaria, dedicó su vida al estudio e investigación de la conciencia humana, con una perspectiva integral y desde la realidad energética espiritual. Viajó por el mundo, enseñando técnicas de sanación, clarividencia e iluminación, inspirando a las personas a utilizar de manera práctica sus habilidades inherentes para su beneficio y desarrollo. Así entonces, la visión del profesor Moscovitz ha sido el habilitar que las personas puedan conocerse a sí mismas a profundidad como seres de conciencia, desarrollar el amor y la confianza en sí mismos y obtener claridad para trascender limitaciones. Funda Luz Dorada en 1995, también crea la Fundación Niños Dorados, también crea un proyecto educativo acá en Chile, de hecho, el proyecto de Niños Dorados. Y bueno, también prolífico escritor, escribió varios libros, a la vez que también desarrolló una línea de productos energéticos que actualmente todavía se encuentran disponibles justamente aquí gracias a Luz Dorada y quienes continúan su labor. Bueno, amigas mías, tanto que hablar de este hombre, tanto que celebrarle. Así es. Bueno, sí, evidentemente es un ser, una persona, un ser que es un ser que ha representado a alguien muy importante en nuestras vidas, un ser que ha sido parte fundamental en nuestras vidas y que hemos tenido el placer, el gusto, la felicidad, la dicha de compartir tiempo con él, de compartir espacio con él, de convivir bajo diferentes circunstancias y tener la posibilidad de entender en un sentido el gran ser y lo trascendental que ha sido, no nomás para nosotros, sino para mucha gente en general. Estamos hablando de un ser adelantado a su tiempo, un ser fuera de serie, un ser que un lector de las líneas del tiempo, un visionario, un ser que en un sentido sumamente profesional, porque es importante decirlo, muy estudioso, muy profesional, muy un investigador constante y al mismo tiempo con ese gran entendimiento de cómo llevar todo esto que va creando, porque cuando él llegó acá a México en el 95, él ya traía toda esta información de lo que es desarrollo Luz Dorada, ya traía los 8 niveles de sanación, ya traía el programa de clarividencia. Entonces, evidentemente fue algo que fue preparando con mucho tiempo de anticipación, porque Harold no era de las personas que hacían las cosas hasta el troche moche o simplemente de forma así, ahora sí, vamos a lanzarnos con esto sin realmente tener conocimiento profundo de lo que estaba manejando. Entonces, un gran visionario, un ser adelantado a su tiempo, y es por eso también que al día de hoy toda esta información que estamos entregando se hace tan de forma gradual, se hace de forma continuada, se hace de forma, porque todo tiene en un sentido todavía, cada paquete de información que estamos entregando tiene mucho adelanto, incluso a los tiempos que estamos viviendo en este momento, en términos generales. Entonces,
pues sí, un ser que rompe con paradigmas, que rompe con esquemas y que viene a traer luz dorada a la vida de tantos seres humanos y que representa la transformación de sus vidas. Flor de Lis. Bueno, para mí Harold, aparte de todo lo que ha dicho Celia, algo que a mí me impactó fue una vez cuando Harold estaba solicitando como asesoramiento en la área que era de publicidad. Le dice a un hombre muy conocido: dime, ¿cómo me promociono? ¿Cómo me hago conocer? Y me acuerdo que esta persona le dice a Harold: es muy difícil describir a alguien que maneja muchas cualidades. Harold era un ser con mucha información y un ser humano que efectivamente, como Celia lo estaba describiendo, ¿no? Pero algo que no sé si es un pero, para mí sería como algo que Harold traía de él. Yo simplemente soy un chico de California que lo único que quería era entender qué me pasaba a mí y qué pasaba en mi entorno, ¿no? Entonces Harold era un hombre que, lo cual a veces, si se acordan ustedes y muchos estudiantes, Harold era tan profesional que él a veces sin voz venía a enseñar. Y algo que Harold decía mucho: jamás voy a dar algo que yo no siente en mi corazón a las personas. ¿Sí? Eso a mí me impactaba mucho de Harold. Y algo que yo aprendí y me encantó de él era su estilo. Su estilo era divertido, ¿no? Claro. Era chistoso, era un rompeparadigma radical, potente, también era bien enojón, pero era un hombre muy amoroso. Y algo que yo me acuerdo de Harold, el enojo de Harold era como, no decirle injusticia, sino la forma como él veía la perspectiva de algo tan chiquitito que de la calle, ¿no? Cómo estaban hechas las cosas, la forma energética. No me acuerdo cuando nosotros íbamos al restaurante, él me decía muchísimo: yo antes de comer una comida sabrosa, yo prefiero ver el lugar. Quiero estar en un ambiente cálido donde la gente sea realmente de corazón, es decir, que les guste lo que ellos están haciendo. Y él, me acuerdo que mucho ingresaba a un lugar y él observaba energéticamente, porque la comida que iba a absorber era obviamente su cuidado de él. Y era bien interesante, porque esas perspectivas de repente nosotros no lo vemos, ¿no? A mí me encantaba ese lado, no era juicioso por parte de él, simplemente aquí yo creo que vienen las preferencias y las consecuencias. Había muy pocos lugares realmente donde no había bulla, tremenda bulla que ponen a veces en los restaurantes. Él no tenía muchos amigos, no tenía gente realmente que podría entrar en una relación de comunicación fuertemente, porque Harold manejaba un nivel de información altísimo, que a veces, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablaban con Harold. Yo me acuerdo cuando hablaba con Harold, a veces ya decía: Harold, ya no más. Es mucho. Porque él te decía, no sé si es cuestionar, pero decía: sí, pero ¿por qué? A ver, pregunta por qué estás viendo eso. A ver, pero ¿por qué? Y a veces te jalaba los pelos, decir ya no, te ayudaba. Y en un momento te movía tanto, era un remesón que te daba, pero a mí en lo personal me encantaba, sí, a veces entraba también a pelear, ¿no? Porque era mi postura, ¿no? Pero era bien interesante los puntos de vista. Y él podía quedarse horas y horas hablando y filosofando y conversando. Era bien interesante.
Y Bueno, es sí. importante hasta el día. En ese sentido, vamos a hacer, si les parece, hacemos un pequeño break para invitar a la gente. Seguramente las personas que nos están escuchando tienen su experiencia. ¿Qué recuerdan de Harold? ¿Qué dejó en ustedes? ¿Cómo se sienten con respecto a este gran profesor que tuvimos la dicha de conocer y de estar en sus clases? De convivir con él y de realmente ver que era un ser como Flor dice, decía, bueno, yo solo soy un chico de California que busca entender, pero en ese sentido nosotros sabemos que hay muchos chicos en California buscando entender y que no tienen toda esa gama de apertura, de conciencia que él ya traía, ¿no? Esa capacidad clarividente extraordinaria, esta capacidad, incluso ya había pasado por procesos de desarrollo de su clarividencia antes de llegar a México. Tuve oportunidad de platicarlo también con él y siempre estaba sobre la misma línea. Disfrutaba mucho lo que hacía, disfrutaba mucho las lecturas, disfrutaba mucho hacer lecturas a las personas, disfrutaba mucho conversar con las personas, disfrutaba mucho estar en clases, compartir con la gente la información, disfrutaba mucho esta posibilidad que él tenía, que él manejaba, de algo tan trascendental, conceptos tan trascendentales, ponerlos de una forma tan sencilla y simple y accesible para la gente en general. Disfrutaba mucho de compartir información y era realmente muy feliz haciéndolo. Eso es algo una característica que yo creo que todos compartimos y que observamos constantemente en él, que era sumamente feliz haciendo lo que hacía. Sí, y cuando sí no le gustaba algo, él lo mencionaba y se veía en su rostro. Tengo un dicho que era palito y dulce o chocolate. ¿No? Era su término de él, ¿no? Y yo le decía, ¿a qué te refieres, no? Palito es aquella forma de decirle a la persona, hey, sí, entiendo tu proceso, pero hay formas, ¿no? Entonces, tu proceso no necesariamente requiere que involucres a muchas personas. Y eso era el palito que él decía, no solamente porque, al menos en mi vida con él, yo tenía 3 aspectos con él, yo podría definir, ¿no? Primero, Harold era mi pareja, ¿no? Era la persona lo cual nosotros nos desarrollamos primero como pareja. Claro. Después, como profesor, ¿sí? Y después como socios. Claro. ¿No? Y no fue fácil una relación así. Yo me acuerdo muchísimo, en diferentes países me decían, ¿cómo es posible una chica tan joven y encima estás y tú trabajas con tu esposo? Eso no puede ser verdad porque en algún momento vas a explotar. Y yo me acuerdo que les decía, ¿pero por qué? Nosotros, los dos sí nos agarramos a veces, no solamente en discusiones, sino en agradecernos. Éramos un ping-pong, Claro. ¿no? Hacíamos esta sincronía en los dos, ¿no? Entonces, yo considero que si tú estás trabajando con tu pareja, esto no tiene nada que ver con el tema de relación amorosa. Tiene que ver algo muy diferente y distinto a la relación profesional. Yo involucraba las cosas a veces porque recién estaba aprendiendo, era un pollito, ¿no? Pero Harold, con toda esta información, ayudaba a los dos. Éramos muy unidos en ese aspecto, ¿no? Era un hombre muy sabio y muy amoroso. También con su genio, porque no todo es bonito, pero era muy amoroso, ¿no? Es muy fácil. También con lo que sabía, ¿eh? O sea, esa era una de las características probablemente más distintivas. Y la otra, que esa frase que tú mencionas, el chico de California, como persona, como individuo, como tipo normal, vamos a decir, lo definía tremendamente. O sea, una sencillez, un estar llano a compartir y compartirse con las personas con las que estaba. El momento en el que estaba contigo, estaba plenamente contigo, estaba prestándote completamente su atención y su contención muchas veces en un proceso, cuando en cierta manera también lo requería, eventualmente te ponía los límites y estaba muy presente ponerte esos límites. Era un tipo muy, muy presente, una cuestión que recuerdo que me marcó mucho de conocerlo
era esta presencia presente, no era un tipo que estuviera etéreo a medias, era un tipo que estaba realmente involucrado en lo que estuviera relacionándose contigo en ese momento. Así es. Y era interesante porque él no veía el tema de estatus. No. Él era muy, muy abierto en ese aspecto. Me acuerdo cuando a veces venía personas que te decían que eran XX, entonces me acuerdo que Harold mucho... Bueno, claro, supongo que se está refiriendo... ¿Me desconecté yo o eran ustedes de repente como que perdí señal? Parece que perdiste señal, Celia. Sí. Ah, ok, adelante. Ajá, entonces yo me refiero, por ejemplo, cuando a veces, ¿cómo se dice, Juan Pablo? Yo aprendí mucho en Chile, ¿no? Los galones. ¿Cómo se llama? Los galardones. Los galardones, ¿no? Yo me acuerdo pues que cuando yo estaba desarrollándome, aprendiendo, era en Chile. Entonces Harold hablaba muchísimo. ¿Por qué tú te enfocas en lo que haces y no en lo que eres? ¿No? Entonces eso a mí en lo personal me ayudó muchísimo a comenzar a conectar conmigo, ¿no? Yo cuando entré a la USADA era muy bajísima autoestima, y eso agradezco hasta el día de hoy, lo voy a agradecer siempre a Harold de ayudarme no solamente como pareja, sino como ser humano, ¿sí? De darme esta apertura, de comenzar a reconocer este valor en mi corazón, ¿no? Y Harold era bonachón, puede decirse la palabra, ¿no? Sí, de hecho. Los dos, pero él compraba las cosas como si fuéramos 10 personas, porque él compartía mucho. Me acuerdo cuando íbamos a Costco, en México Costco es un lugar donde es grandísimo, ¿no? Entonces él sacaba carros para dar a todos los chicos que trabajaban con nosotros una mejor calidad de trabajo, de espacio, para que no le falte nada a nadie y todos sean contentos. Eso era la calidad de ser humano que era Harold por el lado como profesional, como, ¿cómo se puede decir? Como jefatura, ¿no? No como profesor, porque una cosa es ser profesor y la otra cosa como profesional. Harold era una persona que ayudaba muchísimo. Me acuerdo cuando viajábamos mucho a diferentes países, él siempre a todos los chicos de Luz Dorada le decía: a ver, Flor, ¿ya tienes la lista de las personas de Chile? A ver, Flor, ¿ya tienes la lista de las personas de México? A ver, Flor, ¿ya tienes la lista de las personas de Perú? Y nosotros hacíamos una lista y íbamos y comprábamos regalos para todos. Esto era la forma como Harold compartía con los demás. Era grandón. Yo, por ejemplo, en la oficina recuerdo que compraba cuestioncitas como que le gustaba a cada uno y las dejaba en el refrigerador, cosas. Sí. A tal persona le gusta tal jugo, le tenía tal jugo, a tal persona tal cosa. Era bien detallista, o sea, él ya te observaba, era muy observador, o sea, él te observaba todo lo que a ti te gustaba, y eso era lo que Harold decía: palito y zanahoria. ¿No? Y lo hacía, y era real, o sea, te decía: yo puedo ser muy amoroso, pero también te voy a poner freno cuando sea necesario. No cruces una línea. Así es, ¿no? Y eso era bien interesante de Harold, ¿no? Me gustaría compartir algunos comentarios que, por ejemplo, excelente. Queremos escuchar a la gente. Mira, uno de los comentarios de los primeros que leí fue de Pilar, que dice: buenas noches y feliz cumpleaños dorados para todos quienes compartimos el sueño de nuestro querido Harold. Gracias. Blanca Barrios también nos comparte y dice: ¡ay, qué padre! Que los encontré aquí, escuchando sus valiosos comentarios. Los quiero. ¿Quién más? Por aquí se me... A ver, Ivonne Mayer también nos comparte: es un ser muy amoroso, siempre sonriente. Fue un parteaguas en mi vida. Claro, un poco lo que conversábamos recién. Alejandra Emperatriz también nos comenta: lo recuerdo tal como ustedes lo describen: feliz, amoroso, sencillo, generoso, sonriente, sabio, alegre, siempre conectado con la naturaleza. Es cierto eso, le gusta mucho la naturaleza. Agradecido, templado, honrándolo todo. Congruente, muy congruente. Gracias, así es.
Y bueno, una de las cuestiones que más recuerdo justamente de conocer a ese hombre, a propósito de lo que mencionaba recién Flor de Lis, y de cómo también este hombre sencillo y congruente con esa sencillez, congruente con esa humanidad, congruente con esa desmarcarse de la idea del estatus y del poder, que era una cuestión que probablemente más lo inspiró a justamente a ayudarnos a reconocer a desarrollar nuestra propia luz del dorado, a reconocer nuestra propia divinidad. Entonces todas estas cuestiones que anulaban esa divinidad como que no le gustaban mucho, y esta idea de estatus entre ellas era una cuestión que no comulgaba mucho. Claro, y por otra parte su visión, es decir, una cosa es lo que tú muestras aparentemente o materialmente de ti, y otra cosa es lo que en esencia tu conciencia que está mostrando. Entonces con él no había forma de que pudiera haber un prejuicio, ¿no? Estás viendo claramente cómo está ahí la cuestión. Claro, él desarmaba todos los... a mí lo que me encantaba que el Harold desarmaba los argumentos no para enjuiciar a una persona, sino para explicarlo. Ah, claro. Una curiosidad legítima también de entenderlo en caso de... Era bien... No, sí, era bien complejo, porque imagínate, nosotros a veces cuando íbamos a cenar, comenzamos a veces los pocos amigos que podríamos tener, salíamos, y era a veces un momento que yo veía que se soponciaba y él decía, ok, acabó la cena, ya están soponciados. Porque eran preguntas existenciales, eran cosas bien potentes, y como que había otros que no, que sí les gustaba y seguir conversando más tarde, ¿no? Yo recuerdo una vez que a mí me asaltaron. De hecho, después de la oficina, después de trabajar ahí en Luz Dorada, y me robaron varias cosas. De hecho, me encañonaron. Fue una experiencia un poquito brusca. Y al día siguiente no estaba enojado, era lo siguiente, era una furia pero horrible, mi aura estaba roja pero brutal. Y Harold me queda mirando, y a propósito de pone el límite, vamos, y nos fuimos a conversar a una oficina, y me empezó a ayudar a ver ese tema de ese enojo, de ver también de por qué crea esa circunstancia, y todo desde un tema de una serie de preguntas que partieron desde... Mira, a propósito de lo que mencionas, el llegar a ser, esta idea de por qué no enfocamos tanto en lo que hacemos en vez de lo que somos. Y desde ahí empecé a ver de dónde realmente venía el enojo, de dónde venía el enojo. Y me acuerdo que en un momento fue como, me dice ya, y me da un abrazo, un par de palmaditas aquí, y empezó a hacer una sanación. Recuerdo que esa fue una de las primeras veces que conecté con mi tristeza. Y que después, al rato después de haber tenido esa sanación, esa conversación con él, realmente pude llorar, pude sacar esa emoción que tenía guardada, que era en el fondo de invalidación. Entonces fue muy bonito para mí ese acompañarme, de hecho una de las tantas cosas que le agradezco al hombre, ya no solo al profesor, no solo al empleador en este caso, sino también al hombre, ese tipo presente, ese tipo cercano, ese tipo humano, que tanto tuvimos el gusto de conocer. Algo que tal vez de repente a mí me gustaría como aclarar, ¿no? Hay personas que a veces te dicen, oye, ya déjalo en paz, ¿no? No estamos recordando con tristeza. Estamos recordando un honor a alguien, a lo que nosotros consideramos que es darle no solamente por su día, simplemente expresando. Y eso es parte, para mí, esa es mi forma de pensamiento, visión, de comenzar a sanar también. Yo creo que algo de estar ocultando, de guardándose, no es insano, porque en algún momento va a explotar. Lo que a él se refería cuando él hablaba de la muerte, ¿no? Él decía, no es recordar a la persona y dejarlo ir con las emociones negativas. Nosotros no estamos todos los días pensando en él. Esta fecha es especial, nada más, ¿no? Pero es parte de un proceso. El tema negativo es cuando tú estás pensando en alguien con muchas emociones negativas, hundiéndote. No de esta manera,
Y si tú estás transitando una experiencia así, es comenzar a agradecer a esa persona que estuvo en tu tiempo, y de poco a poco vas a comenzar a asimilar y dejarlo. No dejarlo ir, no estás atrapando, al final es a ti mismo, porque este ser ya se fue en un sentido de transformación como energía, no está físicamente, pero como energía y conciencia siempre va a estar ahí. Y por otra parte, una parte de la relación humana, insisto, más allá de encarnado o desencarnado, es la gratitud y el aprecio. O sea, yo creo que todos los que estamos acá estamos celebrando. De hecho, partimos hablando de eso, de celebrar un cumpleaños, no estar lamentándonos nada ni estar sufriendo nada. Estamos honrando a una persona desde el cariño, desde la gratitud, desde el aprecio. Y bueno, es un espíritu lúdico también y divertido, ¿por qué no decirlo? Porque yo estoy súper divertido aquí compartiendo con ustedes estas anécdotas también. Cuando en realidad nosotros sabemos que la muerte no existe, eso está súper claro para nosotros, no es un tema en sí como la conceptualización de la muerte que se tiene en general, no hay muerte. Entonces, para nosotros más bien en este momento, para mí, es honrarlo, recordarlo y, ¿por qué no?, también traerlo al conocimiento de estas personas que se están acercando nuevamente a Luz Dorada, que quieren conocer, que quieren saber, que quieren entender la historia de la fundación de esta escuela y de este gran ser que fue quien fundó esta escuela. Entonces, para nosotros es una forma de honrar, reconocer nuestra línea, también como profesores, ¿por qué no decirlo también? En el sentido de reconocer nuestra línea como profesores, honrarlo siempre, porque esta siempre va a ser su escuela. Y siempre tener esa gratitud, y así como manifestamos ese amor hacia él cuando tenía cuerpo físico, lo seguimos manifestando porque es parte de nuestra cotidianidad también. No ha salido de nuestras vidas y ni saldrá porque lo vivimos diariamente. Entonces, para nosotros es una felicidad y un gran gusto compartirlo, seguirlo compartiendo y seguir que la gente siga conociéndolo y que la gente siga sabiendo de dónde procede esta escuela, quién fundó esta escuela. Y la verdad es un enorme privilegio el haber compartido con Harold Moskowitz, el haber sido parte de toda esta historia por tantos años, a lo largo de cómo ha ido desarrollando esta historia de desarrollo Luz Dorada, porque ya son, para nosotros en general, el contexto de toda esta escuela tiene casi 30 años. Entonces, hablar que, por ejemplo, cuando Harold llegó acá a México, él ya traía toda esta visión de entregar toda esta información, ya traía todo creado. Estamos hablando y hablar de que aún al día de hoy esta información sigue siendo adelantada a su tiempo, y que como las personas que van accediendo gradualmente a esta información van encontrando un desarrollo profundo, es muy importante traérselo a las nuevas generaciones. Y hablar de, por ejemplo, que cuando Harold llegó aquí a México, hablar de Auri Chakras no era tema. Auri Chakras en Latinoamérica es conocido, este concepto se hizo tan popular a raíz del trabajo intenso, constante de Harold Moskowitz al respecto. Y entender más profundamente que Auri Chakras eres tú como ser de conciencia y traerlo tan claramente sobre la mesa es un trabajo de todos los días de Harold Moskowitz. Y es importante que la gente sepa, porque ahora estos son conceptos que de una u otra forma ya están acá, ya la gente ya maneja, pero fue una labor de muchos años de estar compartiendo información al respecto y conceptualizar por esta frase que se ha quedado en desarrollo Luz Dorada y que la seguiremos compartiendo tal cual porque nos corresponde, de que somos seres, somos espíritus con cuerpo y no cuerpos con espíritu, por ejemplo. Que hay tantas frases de Harold que seguiremos compartiendo porque nos corresponde, porque es parte de, no las compartimos en un contexto de soltar frases porque sí, sino como él lo hacía.
para buscar el desarrollo de las personas, un entendimiento claro, un entendimiento nuevo. Compartir, por ejemplo, que Harold trajo este concepto de conciencia, que somos conciencia, que todo es conciencia, es un trabajo de Harold Moscovitz. Entonces es importante y nos hace muy feliz seguirlo compartiendo con la gente. Sí, efectivamente, como justo Celia estaba describiendo, ¿no? Y aparte también la terminación de Bueno y Malo, ¿no? Donde él compartía que él lo encontró después de una tremenda experiencia, ¿no? Lo cual se comenzó a dar cuenta. Él muchas veces, me acuerdo, me comentó y dijo, yo creo que si yo no hubiera vivido esta experiencia que entre comillas es negativa, yo no hubiera aprendido lo que realmente era bueno y malo. No, por eso de repente no todas las experiencias son ingratas. Claro, entonces, no, todo es importante. Es otra cuestión, la capacidad de aprender, de encontrar el aprendizaje, de encontrar la información espiritual y sustantiva de la experiencia. Y eso que dice Celia es real. Yo me acuerdo cuando apoyaba a algunos promotores de algunos países, nos decían qué irresponsables son ustedes de traer esta persona aquí en mi país para hablar de este tema que no es real, ¿no? Y Harold, nosotros íbamos y tocaban las puertas. Y no, sí, recordemos que en los 90s, cuando empezamos con todo esto, no había, ponemos el contexto, no había celulares, no había computadoras. Las computadoras empezaron yo empecé a tener acceso a computadoras a finales de los 90s. O sea, nosotros empezamos sin computadoras, sin celulares, simplemente con un teléfono fijo y una libretita para anotar a ver qué llamaban. Así era. Entonces, para nosotros ahorita ha sido una historia, transitar una historia de la que estamos sumamente felices y orgullosos de haber sido partícipe de una forma u otra y de tantas aventuras que vivimos en muchos sentidos, porque era realmente lanzarnos a hacer las cosas, ¿no? Entonces, y de los procesos. Tenemos muchos recuerdos. Sí, cuando Harold, por ejemplo, acabábamos un evento, nos íbamos a comer a celebrar en abundancia, porque eso es parte de este agradecimiento hacia el no forzado trabajo, porque era el gusto de nosotros, simplemente era el momento de agradecer, era como, wow, logramos algo, ¿no? Era bien interesante. Acá me gustaría compartir algunas cositas que me están enviando de YouTube, ¿sí? De las personas que están escribiendo. Excelente. Dice, Patricia Loira, quisiera saber cómo entender qué estudia la luz dorada. Y de nuevo, Patricia Loera, ¿pueden explicar qué nos enseñan en luz dorada? ¿Sí? Desarrollo de luz dorada, Harold lo explicaba muy sencillo y era muy claro. Desarrollo de luz dorada viene del sentido de que nosotros somos luz. Bueno, poniendo en este contexto, hablando también en el sentido de que Harold fue siempre un clarividente de muy alto nivel. Muchos de nosotros teníamos cierto adelanto en cuestiones de clarividencia y pasamos por procesos de aclaración personal para poder ver más claramente las conciencias de las personas. Harold también pasó por procesos anteriores. Claro. Y bueno, eso nos permite ver la luz de las personas. Y en la luz, tú como ser de conciencia emites ciertas frecuencias y las frecuencias se traducen en colores, en luz. Entonces, las frecuencias vienen a determinar los colores que emiten y las frecuencias que emites vienen a determinar tu nivel de conciencia, tu nivel de entendimiento acerca de la vida. Entonces, lo que hacemos a final de cuentas en Desarrollo Luz Dorada es que tú puedas de alguna forma ir cultivando esta luz dorada, porque la luz dorada es la frecuencia más alta que puede manejar un ser encarnado en un cuerpo físico, por un sentido. Entonces, la idea es que tú puedas desarrollar esa conciencia en la que puedes desarrollar tus entendimientos a full. Para esto nosotros tenemos un programa de sanación, que son 8 niveles de sanación. El primer nivel de sanación es por decir,
la piedra angular, es decir, el fundamento, lo que sostiene todo lo demás, y es un parteaguas en la vida de todas las personas. Aprendes técnicas de sanación, pero el aprender las técnicas de sanación te posibilita entenderte cómo funcionas como ser de conciencia, y de ahí hay 8 niveles de sanación, y luego también tenemos un programa de clarividencia para que tú también puedas aclararte, y programas de iluminación y otro tipo de talleres y cursos. Esta escuela es creada para un desarrollo continuado de conciencia, de tal forma que tú puedas ir cultivándote internamente. Sí, y también me gustaría agregar algo. Cuando uno hace la sanación, tú empiezas de arriba hacia abajo, y eso hace que integres, ¿no?, toda esta información a tiempo presente en tu cuerpo. Uno de los cursos es iluminación incensión, ¿no? Es la idea de encarnar, ¿no? Es esta información entrando con tu ser superior, ¿no? Es bien lo que está describiendo Celia, ¿no? Acá tenemos a otra persona que se llama Alejandra Emperatriz. Lo recuerdo tal como ustedes lo describen: feliz, amoroso, sencillo, generoso, sonriente, sabio, alegre, siempre conectado con la naturaleza, agradecido, templado, honrando todo. De nuevo, Alejandra Emperatriz. Y su enojo era porque él deseaba que los humanos abriéramos nuestra mente y corazón. De acuerdo, de acuerdo. Y cambiara para nuestro crecimiento y para vivir en felicidad y alegría. Él quería que experimentemos el amor. Así es. María del Carmen Carlos Mesías. Mi eterno agradecimiento a Harold. Sus enseñanzas me abrieron puertas de un universo entero de descubrimiento en este camino de conciencia. Abrazos dorados. Gracias a todos ustedes por escribirnos. Gracias. Muchas gracias justamente por compartir esa experiencia. De hecho, también nos escribe Mauricio Ferreiro, también compartiendo, haber compartido momentos con él y recibir sus enseñanzas, un privilegio extraordinario. Harold era un gran profesor espiritual y maravilloso, que en su profunda sabiduría también era un ser humano sencillo, bondadoso, con gran sentido del humor. Mira, tremendo punto ahí que menciona, y enorme generosidad. Inolvidable, Harold. Cambié la palabra maestro por la palabra profesor para justamente... Pero mira, ahí sería interesante, o sea, nosotros no estamos diciendo que tú no digas, si tú consideras que Harold es maestro, dile maestro o que otra persona, simplemente sé consecuente o consciente, ¿no? Una de las cosas que Harold justo compartía, ¿no? Hablaba y lo decía abiertamente, ¿no? Un maestro implica discípulos, y es lo que él realmente quería generar en uno, era lo que están expresando acá las personas hace un momentito, era el amor, era fomentar el despertar de esa conciencia y seguir tu propia visión de vida, era inspirar. Yo lo llamaba como a veces, a ver, tuk. Y ahí, ¿no? Y es como, wow, sí, esto es, wow, no entendía, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, de hecho, me gustaría compartir una anécdota en ese sentido. A propósito de lo que estamos conversando también de las etapas en las cuales llegaron los dorados. Bueno, tú comentas por los 90 en México. Acá en Chile llegó por los 2000. Estaban recién apareciendo los celulares, pero acá en Chile también el tema de es muy rígida la cultura. Tanto así que cuando empezó Harold tenía un programa de televisión en el que le hacían entrevistas. ¿Te acuerdas, Floreli? Claro. Y fue tanto, en un momento el entrevistado le hizo una pregunta a propósito de vidas pasadas. Y el arzobispado de Valparaíso puso el grito en el cielo y pidieron y reclamaron y tuvieron que sacar el programa al aire. O sea, en ese momento la iglesia tenía toda esa fuerza todavía acá en Chile, y en ese momento histórico de nuestra cultura,
estaba este norteamericano hablando de aura, hablando de chakras, sacándole fotos del aura de los matinales a la gente, y mira tú, hablando de vidas pasadas. Entonces, imagínate en ese contexto en el cual, mira, en México tienes más cultura de magia, más cultura de sanación y otras cosas. Acá en Chile eso prácticamente no había. Sí, tenemos, pero también déjame contarte que acá pasó varias veces también. Tuvimos algunas llamadas en las que nos decían que estaban llamando a que no fueran a los cursos. Bueno, esto es parte de lo que sucede cuando es algo tan, Carola, tan claro. No había vuelta de hoja y bueno, rompe esquemas. Entonces ahora es mucho más fácil que todos estos conceptos pues la gente los vea. Hay otro riesgo ahí, que lo que yo he observado también es que hay mucho manoseo de los conceptos, en el sentido de que pueden banalizarlos, cuando en ese sentido son tan importantes y tan trascendentales en la vida de cualquier ser humano, en las circunstancias en las que estés, al grado de que aura y chakras eres tú eres tu aura y tu chakras, tú eres constante de conciencia con aura y chakras, y era lo que Harold siempre repetía, la gente a veces lo olvidaba y volvía a la vuelta, ay sí, qué interesante, otra vez, ¿no? Y otra vez, el condicionamiento tan fuerte en el que hemos estado inmersos. Y claramente poco a poco esta escuela, que para mí es una escuela como de las antiguas, que siempre lo he dicho, que la gente era muchas pruebas, muy probada antes de poder entrar, y tocaban y les decían no estás listo. Ahora él traía esta escuela de una forma ambulante, la llevaba a diferentes países, un visionario totalmente, siempre adelantado a su tiempo y previendo todo lo que se avecinaba en cuestión energética a nivel mundial. Entonces, y como toda esta escuela que sigue operando va a ayudar a mucha gente a transitar todos estos cambios energéticos que estamos viviendo y entenderse, a trascenderse, a deshacerse de muchas cuestiones que viene cargando y a sanar y a crear la vida, a entenderse como un ser creador y a crear la vida que quiera vivir. Sí. Que puede crear la vida, las condiciones de vida que quiere vivir, entendiéndose como un ser divino, como un ser creador encarnado. Sí, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo Harold, mucho, no sé si a ustedes también, yo presumo que sí, siempre te daba esta contención, ¿no? Te hablaba y te escribía y te describía las cosas, cómo podías hacerlo. Nunca a mí jamás imponía. Él te daba opciones, ¿sí? Mira, puedes hacer esto si tú gustas, bla, 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 ¿no? Y me acuerdo una experiencia bien potente fue en Ecuador, cuando la promotora en medio camino nos dejó botados. Y yo dije, pucha, ya estudié bastante, ya aprendí cómo era en Chile, ahora lo voy a poner en práctica, ¿no? Y fue una experiencia bien potente. Entonces, de esto voy a estar agradecida porque parte de esta experiencia me dio la fortaleza de seguir, ¿no? Claro. Y ver mi capacidad también, ¿no? Y mi gusto, porque me di cuenta que me gustaba, ¿no? Claro. Sí, es algo que realmente disfrutamos y que es una belleza que podemos compartir esa alegría de hacer esto, de que realmente nos encanta, que realmente lo disfrutamos y que pudimos hacer ese clic de resonar a todo esto en nosotros y tener ese gusto y ese impulso por seguirlo compartiendo. Para mí es una enorme felicidad. A mí también. Voy a leer a otra, dice Alejandra Emperatriz. Mis felicidades y agradecimiento a ustedes por seguir honrando a Harold con amor y agradecimiento, todo lo que nos enseñó y me ayudó a cambiar nuestras vidas y a las de muchas personas. Muchas gracias a ti también. A ver, acá tengo un montonazo. Sí, ha llegado harto. A ver, dice López Rivera Miguel. En el 2018 estuve en un temazcal con Harold por 2 días consecutivos y me impresionó mucho la edad que él tenía, sí. Y su excelente estado físico, claro, y su musculatura, lo cual nos
se notaba por los trajes de gala que usaba. Es verdad. A Harold le encantaba mucho cuidar su cuerpo, muchísimo, pero más que todo. A él le gustaba todo. Era un hombre que le gustaba divertirse, pero también él meditaba, escuchaba música, bailaba, ponía su rock and roll, de todo ponía. Hay una canción Magdalena es María, acá mexicana, que es que hacía ¿Cómo olvidar la cucaracha? ¿Cómo olvidar la cucaracha? La cucaracha. Y también se ponía a bailar y decía cha cha cha. Sí, siempre. No se acordaba toda la letra y decía Cha cha cha. Cha cha cha. Marihuana. Bueno, Nancy Águila, cuando te decía wow, 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 wow. Oh, sí, cómo olvidarlo. Sabía que había hablado desde la programación. Me gustó esa. Bien, emoción, alto ahí. Sabía que había hablado de la programación. Tal cual. O cuando te acuerdas cuando agarraba y decía alguien, decía mande, y Harold para ayudar a desprogramar. Quiero que vengas a llevar mi ropa a la lavandería. Sí. ¿Cómo? ¿La gente qué? Sí, me está haciendo mande, ¿no? Ay, qué chistoso. A ver. Qué chistoso. Pilar Arizábal. Me sentí sanada, viva, bendecida, iluminada en el sendero que elegí en esta vida. Un aprendizaje maravilloso para trascender al humano de manera simple y muy fina. A ver, acá hay otros, dice Pita Reyes, su risa inolvidable, sus técnicas de sanación únicas, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando decía? Yo me acuerdo, ahorita me acordé las técnicas. Sí, pero ¿te acuerdas cuando a veces veía que la gente de clarividencia o iluminación así estaba con muchas emociones? Ok, a ver, ya, vamos, 1, 2 y 3. ¿Quieren aprender un mantra súper efectivo? Sí. Y todo me daba risa y decía, saca, ya saben todos, ¿no? Pero... Y estaban todos repitiendo hasta que venía la última palabra y decían, ja, 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 todos, ¿no? Y despertaban. Y decía, ¿ya ves que es efectivo? Okay. Yvonne Mayer. Es un ser muy amoroso, siempre sonriente, fue un parte de aguas en mi vida. Así es. Miriam Irene Romero. Buenas noches, un gran ser humano, el único que vi como un padre en esta tierra. Y Harold representaba muchas veces, sí, padre para muchas personas, como lo buscaban como un papá. Él jamás intentó ocupar ese espacio en la vida de nadie, pero la gente sí lo quería como muchas veces como un padre. Sí. Es que era un referente, al final del día. Claro. Mostraba una forma, una alternativa de ser, hablándote como hombre también, una perspectiva distinta de vivir la masculinidad también. Claro, por supuesto. Era de machismo muchas veces de nuestra cultura, entonces, claro. Era un referente y yo lo conocí muy joven. De hecho, una de las anécdotas que quería compartir. Y claro, conociéndolo tan joven, una de las primeras cuestiones que le dije a este hombre, a este tipo del cual estaba aprendiendo y al cual admiraba tanto, una vez le dije, yo quiero ser como tú. Y el tipo venga para acá. No, compadre, usted sea como usted. Dije, ¿cómo quieres ser tú? Sé tú mismo. Y ahí te explicaba, desarrolla tu luz en dorado, no trates de Así es. Fue uno de las tantas y más significativas lecciones que me compartió. Aquí, Araceli Dávalos. Yo lo recuerdo con mucho cariño, solo por estar junto a él sentí el cambio
de resentimiento a agradecimiento en mí, pensamiento y emoción. Saludos a todos. Saludos, un abrazo. Mauricio. ¿Cómo? Arcelia. Que dije Araceli, pero es Arcelia. Autocorregí. Ok. Mauricio Ferreiro, creo que ya lo leíste, pero luego... Sí, yo se lo leí. Bueno, gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Dice, relaja. Relaja. Sí. Dice, Blanca Barrios, yo conocí a Harold en 1996 y por aras de mi destino me enrolé con sus maravillosas técnicas de sanación. Hice los 3 primeros de curso de sanación, luego lo perdí, buscándolo por todas partes hasta que lo encontré y seguí estudiando. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta hermosa familia de Luz Dorada. Grandes beneficios he recibido gracias, adorado Harold, desde donde estés con tus alumnos te recordamos con mucho cariño y admiración. Gracias, Blanca. Gracias, Blanquita. La Nessie Carranza. Hola a todos. Puedo decir que cambió mi vida por completo. Mi vida antes y después de Harold. Esa era otra palabra que Harold... Sí, y los alumnos siempre, la frase que salía de su corazón y su alma es: mi vida es antes y después de estar acá con Harold, de estar acá aprendiendo, de conocer las técnicas de Luz Dorada, de tener este aprendizaje. Sí. Por ahí mencionaste también que Blanquita había llegado hasta el nivel 3 y luego se le perdió y luego ya regresó. Hay alumnos así. Hay alumnos que están en el nivel 2, están en el nivel 3. La invitación a que continúen. Cada nivel de cada nivel de sanación, incluso también clarividencia, iluminación, es información que no van a encontrar en ninguna otra parte. Y son escalones en su desarrollo de conciencia. Entonces la invitación es a que retomen, que sigan adelante. Estamos buscando de todo corazón el compartirlo de forma íntegra. Así es. Seguimos. Un gran maestro, lo recuerdo con amor y me hubiese encantado trabajar con él. Me lo propuso Flor y Harold en mi primer seminario. ¿Quién es? ¿No? La Nessie Carranza, no recuerdo. La Nessie, acércate a nosotros. Todavía seguimos aquí. Para rato. Mira, ahí está. No se pudo en ese momento, pero me hubiera gustado. Soy médico, saludos. Saludos. Mira, que le apareció. Steffi Wong. Yo recuerdo la última frase de Harold. Me dijo, al contestar mi última pregunta, antes de acabar en el curso de sanación nivel 2, dijo, sin miedo, y luego una gran sonrisa. Esa frase la escribí en mi cuaderno aquel día, pero más profundo lo escribí en mi corazón, sin miedo, Steph. Miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. La palabra Stephanie también ahí. Se acabaron, creo. Bueno, ¿te parece si ya estamos en la hora? Tenemos más cosas que comentar a la gente. Muchísimas. Actividades y demás. ¿El nivel 2, Elia? Sí, bueno, el nivel 2 viene ahora en agosto, 19-20 de agosto, y luego viene Sanación 1 nuevamente, 9 y 10 de septiembre, Sanación 1 online, internacional, abierto a todo el mundo, y luego viene el retiro. ¿Quieres platicarle del retiro, Flor? Claro, el retiro va a ser algo muy potente. ¿En qué sentido? Estamos abriendo esta oportunidad de comenzar a recrear, a juntarnos, a comenzar a estar en esta comunidad que Harold comenzó a hacer con los temazcales. ¿Recuerdan? Temazcales. ¿No? Vamos a comenzar a hacer esta actividad. La idea del retiro espiritual es para comenzar a hacer esta, no catarsis como tal, sino conectar con nosotros.
¿sí? Son 2 días y medio, casi 3 días, donde vamos a comenzar a dar inicio a la entrada, que ya todos estamos en la 4ª y que algunas, ya la gran mayoría, en la 5ª dimensión, ¿no? De comenzar a ver este nivel de conciencia, en qué estamos nosotros y cómo, en una forma más amable, más amorosa, en más conexión con nuestro ser superior, más consciente, más dulce con nosotros mismos. Vamos a comenzar a conectar. Celia va a llevar a cabo el lado de las personas con curso, y el profesor Juan Pablo, Josué, también voy a estar yo, pero yo más voy a estar en el área que a mí me encanta. A mí me encanta todo lo que es la belleza. Comprenderán que yo no. Me gusta honrar el cuerpo. Yo voy a estar en el área de cuidado del cabello. No, quiero enseñar una forma distinta. Cuida, aprecia tu cuerpo, también es caro, es un vehículo de estar en este cuerpo, ¿no? Va a estar Mónica también, vamos a estar ahí y vamos a celebrar la vida, este agradecimiento. Ahorita, como lo estamos haciendo, chicos, estamos felices que ustedes estén escribiendo, haciéndonos acordar el wow. Eso me encantó. ¿Cómo olvidarlo? Eso es un aplauso. Eso es muy de las clases, muy interno de las clases. Así es. O el de saca, que ya sabemos que me sigue, ¿no? Pero y las personas que quieran recursar, bienvenidos al nivel 2 de sanación, el 19 y 20 de agosto, y también el nivel 1, el 9 y 10 de septiembre, en forma online. Y muy pronto vamos a estar en Monterrey, presencial, y también en Perú, chicos. Estar en Perú. Entonces, sí, acérquense a conocer la escuela. Desarrollo de Luz Dorada es una escuela muy, muy trascendental. Es información privilegiada, es información de privilegio, es información de desarrollo continuado de conciencia. Es una escuela como tal se va entregando de forma gradual. Sin embargo, esta forma gradual es de pasos con mucha información, con mucha claridad, con mucha intención de que realmente puedan dar esos pasos continuados para ese desarrollo verdadero de conciencia. No son cursos en el que vas a adquirir información y luego cómo conecto con la otra cosa y cómo conecto con la otra cosa. Son paquetes de información realmente que van a cambiar y transformar tu vida. Sí, es muy fantástico, porque el conocerte, el comenzar a ser consciente contigo y con los demás, para mí es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida, ¿no? Y de cómo comenzar a elegir cómo yo interpretar las experiencias, ¿no? Cómo vivirla, porque al final tú decides lo que tú quieres vivir, cómo, y hacerte responsable de todo lo que estás viviendo, ¿no? Honra tu cuerpo, honra tus emociones, honra tu mente y sé consciente de las creencias. Eso. Bueno. Un abrazo a Harold, Nuestro cariño siempre, nuestro reconocimiento siempre. Te amamos, te honramos, te queremos y vamos a seguir con esto, con nuestro corazón por delante y llevar la luz dorada a todo aquel que quiera aprender, conocerse, desarrollarse y tener un desarrollo continuado de conciencia. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por seguir aquí. Un abrazo cerca. Nos vemos. Gracias.